del SECA, ¿no? Y el día martes, es decir, dentro de 8 días, también habrá sesión matutina y vespertina. Abordaremos las posibles soluciones. Ya sé que traigan soluciones que ustedes han pensado o que se puedan trabajar de manera colegiada. Ese día será para, para encontrar las posibles soluciones con la finalidad de generar este archivo conjunto del SECA y de la RIAC que se le pueda entregar a las demás instituciones para ver qué es lo que se va a hacer. Esta agenda que tiene que ver con la gobernanza cultural, evidentemente llevará más tiempo que otras agendas que más adelante les mostraré. Es también importante decirles que al interior de la RIAC colaboran otros consejeros. Creo, si mal no recuerdo, que hay 4 o 5 consejeros de la actual administración del SECA que están involucrados de manera activa en la RIAC. Y bueno, al ser este un órgano independiente, la verdad es que tenemos bastante libertad de movernos, que a lo mejor es lo que al SECA le hace falta, esa libertad, porque tiene un reglamento o una reglamentación que de alguna manera les limita. Entonces, sin ir y profundizar más allá de eso, ¿por qué no nos hablas, Circe, un poquito del histórico de la RIAC? Claro. Bueno, pues por allí de el 20 algo de mayo nos amanecimos con la noticia de que una vez más iban a hacer un recorte al presupuesto de cultura. Y digo una vez más porque, bueno, pues es algo a lo que malamente nos hemos acostumbrado sexenio tras sexenio o trienio tras trienio y a veces incluso año tras año. Y pues varias personas, varios artistas que estábamos en un chat, nos alarmamos mucho y dijimos, tenemos que hacer algo. Y este algo fue proponer una reunión urgente a quienes en el primer momento se nos ocurrió, compañeros, amigos, colegas, etcétera. Tuvimos esa reunión y desde esa primera reunión nos propusimos reunirnos para trabajar. Es decir, hay mucho que tenemos que lamentarnos, por supuesto, como artistas, escénicos la mayoría, seguimos queriendo sumar más artistas como Alejandro de otras disciplinas, que es artista visual, pero bueno, en ese primer momento éramos casi todos artistas escénicos y lo que propusimos desde ese primer momento fue reunirnos, más que a lamentarnos y a enojarnos y a eh, mm, pues todo lo que solemos hacer cuando estamos enojadas y enojados, pues a trabajar. Propusimos 5 mesas de trabajo o 6 mesas de trabajo. Y ese mismo día comenzamos a trabajar. Cada una de las personas, que eran como 50 las reunidas en esa primera reunión, se fue a una mesa de trabajo y comenzó a hacer propuestas. Desde el primer momento también decidimos que queríamos ser todavía no le habíamos puesto nombre, pero bueno, luego surgió una red de personas, de artistas, de agentes, que no tuviera ninguna afiliación política, que fuera totalmente horizontal y que fuera incluyente y que fuera equitativa. Y bueno, pues también que no, bueno, eso, que trabajara, sobre todo que trabajara. Y bueno, pues fue desde allí que comenzó solo a tomar pues una forma que se ha ido estructurando de manera, podría parecer caprichosa, pero yo me atrevo a decir que es muy orgánica. Y bueno, pues hemos tenido los oídos abiertos para escucharnos unos a otros, unas a otras, y ser humildes y ser propositivos al mismo tiempo para plantear diferentes agendas que ahora les contarán
y bueno, pues la verdad es que estamos sobre todo trabajando para todos y todas las agentes culturales de Jalisco. Con incluyente también me quiero referir a que nos damos cuenta que, por ejemplo, los municipios siempre fueron muy olvidados. O si nosotros teníamos poco presupuesto, ellos tenían mucho menos. Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado buscando, trabajar para el bienestar, para la mejora, para la dignificación de las y los agentes de este Estado. Gracias. Muchas gracias, Circe. Les voy a mostrar ahorita más adelante una infografía de cómo es que funciona la RIAC. Todo esto de dar un poquito el contexto de lo que es la RIAC me parece o nos parece importante que si vamos a colaborar con el SECA, sepan con quién estamos colaborando, ¿no? Por no que no seamos cualquier colectivo ahí raro que sabe qué intereses políticos tenga o qué grillas o qué cosas, sino saber que en realidad tratamos en la medida de lo humanamente posible desmarcarnos de ese tipo de temáticas y enfocarnos a temáticas que tienen que ver pues con los temas artísticos y culturales. Y bueno, me voy a permitir compartir la pantalla para explicarles un poquito sobre los diálogos, ahora sí, ya más centrados en materia. Esto lo pueden encontrar directamente en nuestro sitio web, que ahora si quieren se los pongo en el chat, que es riacjalisco.com/diálogos 2020. Derivado de esto que comenta Circe y de esta grosera propuesta de una reducción al 64% del presupuesto de las artes, incluyendo SECA, incluyendo comisiones, incluyendo Secretaría de Cultura, tuvimos una plática con la Secretaría de Cultura y quedamos en desarrollar algo que le llamaríamos un evento que se llama Diálogos por la Cultura, en donde se revisarían 5 agendas. Todas estas problemáticas que estamos tratando de alguna manera de hacer converger tienen que ver con problemáticas que ya existían. Muchas de estas problemáticas, si no es que casi todas, no son problemáticas nuevas y que se vieron agudizadas evidentemente por la pandemia. Al saber que somos un sector que no tenemos certeza de cuántos y cuántas lo constituimos, al no tener certeza de exactamente cuánto aportamos a la economía del Estado, al no tener certeza de quiénes tienen seguridad social, quiénes tienen fondo para el retiro, los espacios independientes, los espacios culturales independientes, etcétera, desarrollamos estas 5 agendas temáticas, que la primera es la reactivación de las actividades y los espacios culturales. Esto ya tuvo una reunión intersectorial, ya tuvimos una reunión con algunas otras secretarías de gobierno, incluida la Secretaría de Cultura, y afortunadamente se ha logrado que algunos espacios, academias, hayan podido empezar a abrir. Ha sido siempre importante desmarcarnos y entrar en la cabeza de los burócratas culturales y decir que el Auditorio Telmex no es lo mismo que la Academia de Ballet de la Colonia, o que las fiestas de octubre no son lo mismo que la Academia de Pintura de la Colonia Atlas, ¿no? Entonces, poder diversificar esto nos ha permitido, derivado de la pandemia, poder reactivar muy parcialmente las actividades. Es parte de las agendas. Como segunda agenda tenemos la protección del ingreso y la regeneración del empleo cultural. Como tercera agenda tenemos la regeneración del tejido y los procesos culturales comunitarios. La cuarta agenda es la mejora de las condiciones laborales del sector cultural. Y la quinta agenda, que es donde estos diálogos están sucediendo con el SECA, es el fortalecimiento de la gobernanza cultural en Jalisco y los municipios. Aquí está el calendario de actividades. Les digo, les dejaré la liga un poco de los antecedentes que Circe ya nos platicó. Entonces, muy a grosso modo, esos son los diálogos. ¿Por qué es para nosotros importante verificar la pertinencia del SECA? Porque lo desconocemos.
Es increíble que como agentes culturales, lo hablaba hace rato con Circe antes de empezar la reunión, de verdad nos acercamos al SECA cuando queremos pedir una beca y nada más. Es increíble que hay una ley de fomento a la cultura donde hay muchas atribuciones al SECA que no se están llevando a cabo y que, ojo, no es reclamo hacia ustedes, sino a la gobernanza cultural, ¿no? En realidad, muchas de estas atribuciones no son ejecutadas porque el SECA no tiene recursos. Entonces es una estira y afloja, lo decíamos el otro día también en teatro, que estamos muy felices porque los consejeros que tenemos en nuestra área verdaderamente nos representan. Entonces, si tenemos consejeros y consejeras que representan a la comunidad, ¿qué es lo que no está haciendo funcionar al SECA? ¿No? De sus atribuciones, las que ya tiene por ley, y de las que debería de tener en el ejercicio real de las actividades culturales. Entonces ahí es donde queremos tener incidencia, ahí es donde queremos generar estos diálogos y preguntarles directamente a ustedes que están al interior de la institución, qué no funciona, qué se tiene que enmendar, qué se tiene que modificar a la ley. En estos diálogos, que serán unos diálogos intersectoriales, tendremos la presencia, pues evidentemente, de la diputada Mara Robles. De hecho, el próximo jueves a las 10 de la mañana asistirá. Y porque si habrá enmiendas de ley, será importante que los hagamos en comunidad y que no los termine haciendo alguien que no tiene nada que ver con las artes y la cultura en el Estado. Entonces, por eso es importante para nosotros poder generar estos diálogos. Relativo a la RIAC, les voy a compartir muy brevemente, porque a lo mejor puede ser como muchísima información para esta primera sesión, pero les voy a compartir un poco su organización, que como bien decía Circe, pondera ser horizontal, pondera ser equitativa e incluyente. Nosotros le llamamos, o le queremos llamar, nuestro sistema solar, porque no queríamos hacer un organigrama con una cabeza. Lo que no queremos ser es justamente verticales. Tenemos una plenaria que sucede cada 15 días por Zoom, donde se dan cita agentes culturales del Estado, del interior del Estado, de diversas disciplinas. Y la RIAC se divide en comisiones, que son como mesas de trabajo que tenemos temáticas que vemos a corto, mediano, largo plazo. Aquí están las 4 comisiones arriba. Y tenemos 2 comités que son comunidades técnicas que tienen que ver con la comunicación y la metodología. Esto que ustedes ven acá abajo como evento, en negro, son los diálogos por la cultura, en la que nos desarrollamos distintos facilitadores y hay distintas agendas, las que ya les he mencionado hace un momento. Una de las premisas para ser parte de la RIAC es que los voceros están rotando cada 2 semanas, que no hay una figura, no hay un representante. Hoy soy yo, pero seguramente en otra sesión alguien más llevará la batuta de quien está facilitando la información, pero justamente lo que no queremos son actividades. No me gusta llamarle políticas porque la política creo que es un término ya muy desgastada, pero politiqueras, ¿no? Entonces, al final del día lo que estamos buscando es estarle dando rotación a quienes nos representan y que siempre sean hombres y mujeres y no nada más hombres como históricamente ha sucedido. Esto es un poco de la RIAC, muy sumeramente, muy por encima. A veces tenemos sesiones, hemos estado en sesión, no me dejarás mentir los que somos parte de la RIAC de pronto 2 veces al día. Creo que el asunto de la pandemia también nos ha ayudado a organizarnos de esta manera, porque lo podemos hacer de manera virtual. Entonces, bueno, sin más, eso es lo que está sucediendo ahora, a lo que les convocamos, y me gustaría si pudiéramos brevemente compartir si tienen alguna duda, si tienen alguna aportación, alguna sugerencia, compañeras y compañeros consejeros. Pues yo digo, comentar que agradezco la invitación, es la primera vez que me entero. Bueno, vi el correo y vi que estaban trabajando, no conocía más detalles de la RIAC. Y me parece muy importante el trabajo que ustedes van a desempeñar. En mi caso, es la primera vez que yo participo en el SECA.
La verdad es que no conozco a fondo los antecedentes o lo que ha sucedido en otros tiempos. Eso, Ujú. digamos que me acuso ahí un poco yo personalmente, ¿no? De no conocerlo tanto, pero creo que lo que sí vamos a encontrar es muy buena disposición. Yo trabajo muy de cerca con mi equipo. Hemos hecho mucho trabajo, pero la verdad es que nos hemos concentrado nada más en la convocatoria y en cómo mejorarla y en encontrar mejores oportunidades y mejores opciones. Y en eso se ha concentrado el trabajo reciente, ¿no? En el periodo en el que yo he estado. Entonces me parece importante que nos abramos a ver la otra parte, ¿no? Conocer bien la ley y a ver de qué otras maneras podemos participar. Y como bien dices, saber qué atribuciones tiene el SECA que no están siendo efectivas o que no estamos atendiendo y que podríamos trabajar más, ¿no? Y un Claro. poco por ahí es lo primero que se me ocurre. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Muy bien. Bueno, también me he tomado la libertad, al ser el comisionado de la RIAC para llevar esta agenda, de invitar a Sofía Olmos y a Carla Constantini muy específicamente para ver temas de perspectiva de género y de accesibilidad e inclusión para todo lo que vayamos a hacer relativo al SECA, ¿no? Creo que sí es importante y es momento de ver qué tanto, porque esta ley fue creada en el 2000, la ley que crea el SECA fue creada en el 2000, es decir, fue creada hace 20 años. Y creo que hemos dado un salto cuántico en estos 20 años donde definitivamente no se contempla la paridad de género, por ejemplo, ¿no? No se contemplan temas de inclusión para personas con capacidades diversas. Entonces sí sería muy importante escuchar sus comentarios, sobre todo en las problemáticas que va a ser dentro de 2 días, para ver de qué manera, me decía el otro día Sofi, que me pareció muy atinado, cómo puede tener acceso a la convocatoria una persona con discapacidad o con debilidad visual o una persona que no habla español, ¿no? De las comunidades indígenas del Estado, solo del tema convocatoria, ¿no? Creo que es muy importante la función del SECA, al ser el órgano ciudadano que nos representa y que es como un consejo consultivo de las decisiones que el gobierno tiene. O sea, un consejo consultivo de las decisiones culturales y artísticas del Estado. Creo que es muy importante más allá de la convocatoria. Y creo que se viene un momento de coyuntura muy especial por esta tan sonada refundación de Jalisco, ¿no? Que más allá de los tintes políticos que tenga, la verdad es que ya se aprobó en el Congreso la ley reglamentaria para conformar el constituyente. Entonces, este constituyente ya se iba a conformar y el constituyente, como bien sabemos todos y todas, serán los representantes ciudadanos que se encarguen de redactar la nueva constitución política del Estado. O sea, no es cosa menor. Y si no tenemos injerencia, los artistas, los agentes culturales, las artistas, en esta constitución, va a pasar lo mismo que con la actual ley. Hay por ahí dos sistemas al interior de la ley de fomento a la cultura que no están operando. O sea que de plano no existen. Hoy que estaba el presidente Daniel en la sesión, nos dijo, no existe, que es el sistema estatal de creadores que viene en la ley, ¿no? No existe. Y el sistema estatal de cultura, que vendría a ser estos diálogos por la cultura, donde vamos a hablar a distintas secretarías de gobierno. Se supone que hay un sistema que debería sesionar y que no está sesionando. Entonces, pues sería muy importante, rumbo a estas pláticas, revisar la ley de fomento de la cultura, todos, ¿no? Consejeros y no consejeros, para ver exactamente esas problemáticas y las problemáticas prácticas que están teniendo en cada una de las disciplinas. Nos decía por ahí en la mañana, no recuerdo el nombre del consejero de cine, pero que estaban muy felices en el área de cine porque pudieron desmarcar de la convocatoria solo la producción de cortometrajes, ¿no? Que históricamente solo se apoyaban a los cortometrajes y ahora al parecer se podrá apoyar al guión, se podrá apoyar a otras
a otras partes. Ahí es Federico Fabrellat y es justamente Exactamente. lo que coincidimos nosotros fue en apoyar al desarrollo de proyectos. Dentro de INCINE hay una convocatoria que apoya el desarrollo de carpetas y desarrollo de proyectos. Y nosotros pensamos que para poder nosotros acceder a otros fondos nacionales o internacionales, tenemos que prepararnos en el desarrollo de la presentación de los proyectos, ¿no? El trabajo de guión y el desarrollo de todo lo que implica la preparación del proyecto. Por eso fue que lo incluimos y bueno, hasta el momento se aprobó. Muy bien. ¿Cuándo sale esta convocatoria del SECA? ¿O ya salió? Pues No, ¿verdad? no ha salido. Está por publicarse, pero no ha salido todavía, ¿eh? Debería ser pronto. Claro. Porque además una cosa que me pareció a mí personalmente risible en la reunión de la mañana, que tienen 2 millones de presupuesto. Sí, en total. O Y sea, se divide. en total para todas las disciplinas. 2,5 dice Juvenal. Me parece que el medio Juvenal es para la operatividad del SECA. Pero sí, 2 millones, nos rebajaron 97 millones en este recorte, en este último, 97 millones, que es el 20% del presupuesto de la cultura, ¿no? Entonces sí es como de, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que organizarnos. Y el consejo es nuestro mejor aliado para poder incidir en la ley y poder incidir en cuidarnos como gremio. ¿Les gustaría comentar algo, Sofi y Carla? Dime, Fer. ¿Les gustaría hacer algún comentario? Vamos rumbo ya a las conclusiones y poder dejarnos tarea para el jueves. Pues solo digo, creo que no es un tema que tengamos solamente nosotras. Creo que es algo que ha permeado hacia una muy buena parte de la sociedad. Y bueno, pues las artes en su conjunto no se pueden quedar ajenas, ¿no? Como es el tema de la equidad, el tema de la violencia, las múltiples violencias que vivimos en nuestros quehaceres artísticos y culturales. Entonces, que creo que son temas que se tienen que poner en la mesa y que tenemos que empezar a nombrar y a poner consecuencias a estas acciones que pues se han venido realizando, como bien decía mi compañero por allí, históricamente, y que pues estamos en un momento en que es importantísimo ponerle punto final, ¿no? Hacer campañas de difusión donde no permitamos nunca más ningún tipo de abuso, ningún tipo de violencia. Entonces, pues creo que el SECA como organismo y la Secretaría de Cultura y ahora la RIAC, creo que pues somos organismos que podemos empezar a luchar, ¿no? De manera fuerte por esto. Muchas gracias, Carla. ¿Quisieras comentar algo, Sofi? Yo, pues, casi a la par, digo, podría decirse que es como paralelo a lo que comenta Carla Constantini, pero es una cuestión sobre la accesibilidad y la discapacidad que es invisible. Entonces, si existe un organismo como el SECA y como la RIAC, ¿cuántos integrantes con discapacidad tienen? ¿O cuántos han sido convocados? O si siquiera lo han meditado, ¿sabes? Porque sí hay, bueno, ahorita, por eso te digo que es casi como a la par. Sí hay ahorita bastante movimiento hacia la violencia de género, hacia estos temas que mencionaba Carla, de ya ponerle un alto. Por ejemplo, el video que ahorita está saliendo de este chico, de que eres mi esposa para mí, no para enseñar. O sea, la mujer es un objeto. Y todas estas cuestiones que se han comentado y que ahorita por fin están saliendo a la luz y que son más evidentes y que ya es más fácil señalarlo. Pero sin embargo, hacia la discapacidad sigue siendo invisible. Entonces, viene en este tipo de preguntas donde sí existe un Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, bueno, ¿y dónde pintan los artistas con discapacidad del Estado? Y si pintan siquiera, y si los conocen siquiera.
o si hay un censo siquiera. Es algo que todavía está ahí muy, muy, muy pendiente, a pesar de que este organismo se creó en el 2000, en el 2008, apenas en el 2008, se tuvo en México la inclusión acerca de los derechos para personas con discapacidad, en el 2008. Entonces es todavía más nuevo. Y sí, hacer la invitación, digo, si ahorita ya vamos a empezar a hablar de estos temas, pues que también retomemos, más bien, pongamos este tema sobre la mesa para ver qué es lo que puede resolverse o qué es lo que se puede proponer. Principalmente proponer. Resolverse no es tanto de que sea algo que se pueda resolver de la noche a la mañana, pero sí una propuesta. Del ejemplo que te decía, simplemente las convocatorias, convocatorias accesibles, documentos accesibles, videos con información en lengua de señas, que tendría que ser obligatorio. Y tendría que ser obligatorio a nivel nacional. La televisión abierta debería tener en todos sus programas lengua de señas, intérpretes de lengua de señas. Y sin embargo, no existe, ¿no? Solamente como ese punto. Muchísimas gracias, Sofía. Sí, efectivamente tenemos que construir, y creo que nos toca a nosotros y a nosotras, estas nuevas maneras, que no deberían de ser nuevas, porque hemos convivido siempre, de incluirnos, de integrarnos, de buscar favorecer a los que han sido menos favorecidos históricamente desde la ley, porque va más allá de las voluntades. Sí, Carla, voy. Nada más me gustaría retomar algo que dijo Sofi, y que dentro de todas las mesas que estamos trabajando en la RIAC y reuniones que hemos tenido con la Secretaría de Cultura, se ve como necesario, y que es atribución del SECA y de nadie más. Me estoy adelantando a lo que veremos el jueves, pero el tema del censo. Es necesario saber cuántos somos. Cuántas artistas somos, hombres, mujeres, miembros de la comunidad LGBT, con alguna discapacidad, con qué porcentaje de discapacidad, saber cuántas personas somos, ¿no? Se viene una pandemia donde paramos todas nuestras actividades, y los artistas que dependemos 100% de nuestra actividad cultural, pues no tenemos ni seguridad social, ¿no? Cuando hay una ley, que es la Ley de Fomento de la Cultura, que obliga al Ejecutivo del Estado a hacer un fideicomiso, y que desde el 2012 se ha violado esa ley. No existe tal fideicomiso. Y claro, nos echamos la bolita porque no hay censo, porque sí hay censo, pero hay padrón, pero al padrón solo se pueden inscribir personas dadas de alta en Hacienda. Pero entonces los agentes culturales de las comunidades indígenas, que no necesariamente dan un recibo de honorarios para recibir un apoyo o una factura, ¿no? Entonces creo que tenemos que pensar como agentes culturales y como consejeros en las necesidades presentes. Carla, ¿querías decir algo? Sí, nada más sumar a esto que decía hace ratito, que también las condiciones en las que trabajamos, a diferencia de la Ciudad de México, ¿no? Este centralismo del cual adolecemos tanto, que es muy importante que también lo pongamos sobre la mesa de la discusión. Pensaba, por ejemplo, en las cuestiones audiovisuales, ¿no? Cuando se trabaja en la Ciudad de México, el pago a los de honorarios para actores y actrices es mucho mayor que cuando esa misma empresa viene a trabajar al interior de la República, ¿no? Entonces, que creo que son ese tipo de cosas que tenemos que empezar a borrar, que no tendría por qué ser nuestro trabajo menospreciado o menos pagado, que es un poco lo mismo, en las ciudades o estados del interior que en la Ciudad de México, ¿no? Por poner un ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias, Carla. Me gustaría nada más, Sergio Eduardo Medina, si nos pudieras decir de qué disciplina eres, si estás al interior del SECA, nada más para llevar aquí el registro, estamos ya por terminar. Sí, soy de música. De música. Muchas Sí. gracias, Sergio. Oye, no sé si pudiera decir algo antes de que termináramos. Claro que sí, por favor. No, bueno, un poco con el tema de la discapacidad, que, bueno, apoyando lo que decía Sofi, que es un tema invisible y en el menos peor de los casos, un tema como que se reduce a la cuestión como inspiracional, y entonces eso hace que lo poquito que se ve a veces sobre la discapacidad es
está como súper desviado y no te ven como en el trabajo como artista, sino como así como la Mexican Curious que hace cosas increíbles, ¿no? Y pues nada más lejos de la realidad. Entonces de repente hay como problemáticas más como otra cosa ahí medio incrustada en el inconsciente colectivo de que, de que sí se hace algo, ¿no? Pero no sucede nada y es muy difícil permear. Digo, yo estoy en el SECA, tengo discapacidad visual y ha sido muy difícil como incorporar ese tema y no por las cuestiones de las personas, sino por una cuestión como colectiva que a veces es difícil remover, ¿no? Y que igual y es como ser constantes y estar poniendo el tema sobre la mesa cada vez, pero también ponerlo como con más realismo cada vez, ¿no? Y con más respeto también creo. Porque pues el tema de la convención viene, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad viene desde 2008, sí, pero pues ya hace un ratote, ¿no? Nuevo relativamente, pero pues ya va siendo hora, pues creo. Nada más quería como agregar esa parte. Muchísimas gracias, Valeria. Muy importante todo esto pues que empieza a suceder, aunque no es el tema de las problemáticas el día de hoy, de alguna manera viene de la mano, ¿no? Con la presentación porque somos, también a partir de lo que no podemos ser, ¿no? Entonces creo que es muy importante que también en este imaginario, en esta idea que tenemos de un SECA que funciona y de una sociedad que está al tanto, no para apuntalar, sino para trabajar en colaboración. De ahí viene justo el término de gobernanza, de trabajar bien y en colaboración, tanto las instituciones como la sociedad civil. Nos extiendo esta invitación para el día jueves, ya sea a las 10 o a las 5, a la hora que quieran. Les estaré mandando un día antes la liga, que sí se nos está apoyando con la plataforma. Les ruego puedan hacer extensiva la invitación a más compañeros y compañeras consejeras del SECA, de sus comisiones, de otras comisiones que tengan. Digo, el correo se ha enviado a todos los consejeros, también el presidente, porque mientras más visión tengamos de este panorama tan complejo, que tiene que ver con tantas disciplinas, será mucho más alentador el resultado que consigamos en los diálogos. Entonces, para quien se va integrando, el próximo jueves tenemos sesión a las 10 y a las 5 para ver problemáticas, tanto del SECA como de las distintas disciplinas. Tendremos la presencia de Sofi y Carla Constantini en alguna de las sesiones, siempre para estarnos apuntalando sobre estos dos temas fundamentalmente. Y el próximo martes 18, es decir, en 8 días, tanto a las 10 como a las 5 de la tarde, estaremos viendo propuestas a estas problemáticas. Entonces podemos traer propuestas desde casa o podemos generarlas acá con base en el trabajo transdisciplinar. Por último, tendremos un panel que ahora mismo no sabemos si va a ser en un programa de radio directamente o lo vamos a hacer por plataforma de Zoom, con Martín Almades y el actual presidente, el ingeniero arquitecto Daniel Efraín, para justamente comentar los resultados de estas jornadas y una última entrega de este documento en los diálogos por la cultura a los cuales desde luego que están invitados e invitadas. Bueno, pues si alguien quiere mencionar algo para concluir, este es el momento y si no, nos vemos el jueves. Hola, perdón, sí, a mí me quedaron como algunas dudas, no sé si, sobre todo como de los objetivos que vaya a tener estos diálogos, porque yo creo que muchas veces hemos participado en ellos y a veces no encontramos como esa solución práctica, ¿no? Muchos de los que estamos acá, pues somos consejeros porque estamos metidos pues, en el tema cultural desde hace muchos años, pero no necesariamente tenemos como esas herramientas técnicas o conocimientos sobre lo legislativo, ¿no? Hay algunos consejeros que sí, que me parece que nos han apoyado mucho, como el propio Teo. Teófilo, pues es abogado y además, pues le sabe muy bien. Y creo que algo que ha sucedido nosotros como consejeros es que, aunque se nos explicó al principio cuáles eran como las funciones del SECA y como muchos de ustedes nos hemos acercado y nos postulamos a esto para poder intentar hacer algo por nuestra comunidad cultural y nuestro estado,
no tenemos muy claro como qué herramientas sí podemos usar, y cuando lo hemos intentado hacer, creo que sí se nos ha puesto ahí un tope, no sé si desde presidencia, después al no tener a un secretario, pues como que iban siendo dudas y se hacía costumbre a lo mejor no contestar tan rápido y demás cosas que sí nos tienen como pues medio amarrados a los consejeros que de repente queremos proponer o hacer algo, ¿no? Yo supongo que en la sesión del jueves vienen como todas estas problemáticas a desahogar para saber qué propuestas podemos hacer hacia la siguiente sesión el martes, ¿no? Y ojalá sí pues puedan participar la mayor cantidad de consejeros, porque creo que no es solo una cuestión del SECA, pues, o sea, es mucho más grande pues el tema, ¿no? Claro. Bueno, respondiendo a tus preguntas, la primera, y que nos parece pues padrísimo, es que efectivamente somos artistas, ¿no? Y recuerdo al interior de la RIA que hacemos estas vocerías de manera rotativa y que hay gente literal de 19, 20 años integrándose y dice, oye, es que yo no sé, yo en mi vida he leído una ley, en mi vida he hecho esto, ¿qué hago? Y creo que decía Carla, o no sé si Circe, alguna de las dos decía, nosotros tampoco. Pero si no nos salvamos juntos como comunidad, es que nadie va a venir a abogar por nuestros derechos. Entonces, no esperamos de ninguna manera ser expertos en temas legislativos. Yo tampoco lo soy. A mí háblame de las emociones y tampoco lo sé, pero al menos lo he leído. Entonces, sí, hay mucho desconocimiento y esto ha servido como de alguna manera para no desconocer tanto. Si a lo mejor no vamos a elaborar un doctorado en Derecho Legislativo, pero al menos vamos a conocer un poquito más de los tratados, de las leyes, de las maneras en que podemos incidir como artistas, porque justo decía Luis Ochoa en la mañana, que es consejero de arte público, pues es que el consejo debería funcionar como un consejo consultivo, que lo tenemos muy claro los arquitectos, ¿no? Cuando hay obras siempre hay un consejo consultivo, entonces nosotros somos ese consejo consultivo, somos artistas que vamos a decir, sabes que eso no tiene nada que ver, esto está bien o está mal, pero no. Entonces, sí, no te preocupes, diría Juvenal, muchos desconocemos de los temas, tenemos que ponernos a estudiar eso sí o sí, pues la única manera, el conocimiento es la única manera que nos va a ayudar a salir de este bache, que no lleva la actual administración del SECA, o sea, lleva desde su fundación. Y por otro lado, el fin último, el fin ulterior de estos diálogos es emitir recomendaciones, tanto a la Secretaría de Gobierno, que es la Secretaría de Cultura, como al Gobierno del Estado, como al Congreso del Estado. Pero no es pasarnos la bolita, no es decir, el SECA, con apoyo de la sociedad civil, tiene estas recomendaciones, háganse cargo. Es más bien, ¿qué vamos a hacer? Es emitir recomendaciones y acciones para decir, ok, concluimos todas, que lo que necesitamos es una nueva ley de fomento a la cultura, porque la que tenemos no es incluyente, no tiene perspectiva de género, no tiene un contexto real. Tenemos que hacer uno nuevo. ¿Lo vamos a hacer con el constituyente o lo vamos a hacer con el Congreso del Estado? ¿A quién se le va a derivar esta tarea? Entonces, justo eso, las recomendaciones es lo que tenemos que elaborar en conjunto, pero no lo podemos hacer la Sociedad Artística Independiente, ni tampoco el SECA de manera unilateral. Tenemos que trabajar en conjunto. No sé si aclaré tu duda. Dicen que el que calla otorga. Tomar eso como un sí. Perdón, sí, el audio se me traba, pero sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, nos vemos el jueves. Quienes puedan repetir. Y usted quería agregar algo. Discúlpame, Circe. Sí, aquí dijiste, discúlpame. Ya hasta se me olvidó qué iba a decir. Pero tenía que ver también justo con lo que preguntaba Ángel.
y que nosotros desde que estamos pues conformándonos como red independiente, nos dimos cuenta que estábamos, ¿cómo decirlo? Incluso haciendo pues mucho del trabajo que tendría que hacer el SECA. Y nos damos cuenta que los consejeros están maniatados por cuestiones pues hasta protocolarias. Entonces, lo que quisiéramos es que pues este órgano justamente se fortaleciera, porque sabemos que no es culpa de los consejeros, que probablemente tampoco es culpa del presidente, que probablemente bueno, ya no, la bolita se va a todos lados, pero bueno, tomemos esa bolita para ver de qué manera funciona, hacemos funcional este órgano que pues tiene unas atribuciones que tendría que estar ejerciendo y que por angas o mangas no lo está haciendo, ¿no? Entonces, sabemos de todas las dificultades que tienen y queremos como red y como ciudadanía fortalecer, ayudar a que se destraben esas inconvenientes para que el SECA pueda trabajar como debe trabajar. Entonces, pues eso, quería abonar. Gracias. Gracias, Irse. Muy bien. Bueno, pues entonces, si ya nadie más tiene algo que decir, nos vemos el jueves. Muchísimas, muchísimas gracias, consejeros, consejeras. Y muchísimas gracias a agentes independientes que no pertenecen a la RIEC y a quienes sí pertenecen. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias, hasta luego.